Cuando yo tenía 19 años, mi mamá me animó a entrar en un curso de uñas para que me dedicara a trabajar en eso. Lo terminé y me gustó mucho, pero como no tenía dinero para comprar todo lo que necesitaba, pues no me dediqué a hacer uñas acrílicas. Lo único que hacía es que le aplicaba uñas a mis amigas y pues me las hacía yo misma. Y al poco tiempo me metí en decisiones y en ambientes que no eran correctos, donde sí ganaba dinero, pero deshonraba a Dios, deshonraba a mis padres, me deshonraba a mí misma. Sin embargo, como ahí sí ganaba dinero, pues logré comprar todo lo que iba a necesitar para trabajar en el mundo de las uñas. Compré una máquina para limar, compré una lámpara para secar, compré lo básico, pero seguí trabajando en lo mismo. Eso de dedicarme a las uñas yo lo miraba como una opción por si acaso algún día yo decidía cambiar mi vida. Pero cuando supe que iba a ser mamá, yo decidí dejar atrás ese trabajo que a Dios no le agradaba. Pues me fui a vivir sola y me puse a trabajar desde mi casa en el negocio de las uñas. Y aunque yo pensaba que empezar de cero, acercarme a Dios y ser una mamá responsable, eso iba a ser suficiente para tener una mejor vida, la realidad fue otra, porque no me salía casi nada de trabajo, no conservaba las clientas que conseguía y económicamente pues me iba muy mal. Pues por esta razón me puse a buscar otro trabajo, conseguí trabajo de mesera en un restaurante, pero batallaba mucho porque mi hijo todavía tenía penitas unos meses y batallaba para que me lo cuidaran. Y también pasó que ya no pude seguir pagando la renta en el lugar donde vivía y me tuve que mover a la casa de mi hermano. Pues me llevé toda la casa de mi hermano y me acuerdo que el material de las uñas yo lo metí en una cajonera de esas de plástico de 3 cajones así, como tipo storage. La metí todo el material cupo ahí, las lámparas, las máquinas, las pinturas, todo lo metí en esa cajonera y lo guardé en el storage en la casa de mi hermano. Pues no pasó ni una semana y nos dimos cuenta que alguien se había metido al storage y se había robado algo. Pues lo curioso es que no se llevaron más que esa cajonera. Y ahí habían más cosas, habían herramientas, habían cosas de la casa y nomás se llevaron la cajonera. O sea, se llevaron todo el material de mi trabajo. Y la verdad yo sí me puse muy triste porque sentía que lo único que había logrado pues lo había perdido. Dentro de mí yo decía, nunca decido bien. Y ahora que esto era una buena decisión, comprar esto para trabajar decentemente, me lo roban. Definitivamente dije yo, pues a mí no se me dan las cosas. Seguí adelante con la situación, batallando para que me cuidaran a lucir para ir al trabajo y peor que ahora ya ni siquiera tenía otra opción. Y oraba y le preguntaba yo al Señor, de verdad yo no entendía cómo era que antes trabajando equivocadamente me cuidó de muchos peligros y ahora que lo seguía permitió esto. Pues un día fui a la casa de mi hermana mayor y no estábamos ni siquiera hablando de lo que había pasado con las cosas. Y de ella misma salió a decirme, Caro, si quieres yo te presto $200 para que vayas y vuelvas a comprar las cosas de las uñas y vuelvas a empezar a trabajar en tu casa. Así ya no tienes que dejar a Luciel cuidando en las casas y ahí me lo pagas. Pues me puse muy contenta, fuimos a comprar el material y exactamente no pasó de $200 lo básico. Renuncié a ese trabajo de mesera, me regresé a trabajar a la casa y lo mejor era que ahora yo misma podía cuidar al niño. El trabajo empezó a fluir, pude pagarle el dinero a mi hermana y yo pensaba que esto era Dios diciéndole a mi vida, de ahora en adelante yo voy a suplir lo que te haga falta. Pero yo no me daba cuenta que esto era un asunto más profundo que Dios iba a empezar a trabajar conmigo. La palabra de Dios dice en Juan 15:5, apartados de mí, nada podéis hacer. Dios empezó a mostrarme cómo yo sin darme cuenta me sentía feliz de haber trabajado un día en donde yo trabajaba. El Señor empezó a revelarme de cómo yo hasta me sentía orgullosa de haber andado en esos ambientes y cómo, según yo, salí de ahí con algo en las manos. Honestamente, yo hasta decía, yo saqué algo de provecho de algo muy vil. Yo pensaba que yo había sido inteligente, de verdad. Yo pensaba, qué suerte el ir a este mundo y venir bien de ahí. Y ahora me recibe Dios con los brazos abiertos, borrón y cuenta nueva. Pues yo me sentía como, qué suerte tuve. Pero ese texto me resonaba mucho a mí. Yo decía, ¿por qué entonces dice Juan 15:5, apartados de mí, nada podéis hacer? Y yo sí pude hacer algo X, pero pude salir de ahí bien, con eso es suficiente y aparte pues me quedé con algo, pensaba, yo de verdad pensaba eso, pero ahora que yo había empezado de cero, yo no dejaba de orar y de leer la Biblia, entonces Dios estaba hablando a mi vida, poquito a poquito, pero Dios estaba hablando a mi vida y poco a poco con más firmeza, me volvía a resonar en mi cabeza, apartados de mí nada podéis hacer, apartados de mí nada podéis hacer, y le decía el Señor a mi corazón, a ti te lo enseñaron desde niña, también te enseñaron en la infancia, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y mientras más la voz amorosa y firme de Dios le hablaba a mi corazón, yo cada vez más iba comprendiendo, con Dios no se juega. Por más nobles que pudieran ser mis intenciones, invirtiendo ese dinero en algo decente, Dios no negocia la obediencia con nosotros. Y Dios seguía hablándole a mi vida conforme me iba restaurando. Y me decía el Señor, ese es el pago del pecado. ¿Dónde está el pago por todos los riesgos en los que andabas cuando tú renunciaste a mí? Ese es el mundo por el cual tú un día me cambiaste. Pero lo curioso es que, y esto solo los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor lo vamos a entender, Dios me estaba quebrantando, pero me estaba sanando al mismo tiempo. Porque la confrontación con Dios puede doler, pero no te daña. Y me decía el Señor, ¿por qué me dejaste por ese mundo mentiroso? Ese mundo que se llevó de ti lo que yo siempre cuidé. Yo sé que a ti no se te ha olvidado, me decía el Señor, ese salmo que dice, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel desde que estabas en el vientre de tu madre. No me dormía ni me adormecía. Y mira lo que ese mundo te dio cada noche que tú estuviste lejos de mí. Yo lloraba cada vez que el Señor le hablaba esto a mi corazón. Pero lo que más se me grabó y nunca voy a olvidar, yo me acuerdo de eso como si yo estuviera mirando de frente a una persona. El Señor me decía a mi corazón, ese mundo que te mintió todavía fue tan miserable de llevarse lo único que te dio. Vino por lo que compraste cuando estabas con él. Yo no sé cómo describir lo que yo sentí cuando Dios hablaba esas palabras a mi vida. Ese Dios al que yo
yo le tenía miedo. Desde mi infancia yo miraba a Dios como un Dios firme, sin compasión, que a la primera te castigaba o te ignoraba. Así miraba yo a Dios. Y ahora yo estaba sin poder expresar ninguna palabra porque yo no conocía esa parte de Dios. Yo no podía ni siquiera imaginarme que a Dios yo le importaba, no les miento. Yo siempre creí que más que interés por la humanidad, Dios estaba a duelo con el diablo y que nosotros éramos como sus títeres entre ellos dos. De verdad, así yo lo pensaba, así yo miraba a Dios. Y ahora Dios estaba abriendo su corazón a mí, que soy nadie. Y todo para que yo me convenciera de que si la Biblia dice, con amor eterno te he amado, no era mentira. Créanme que yo nunca he vivido ni viviré jamás un amor tan increíble como el que yo empecé a conocer en ese momento. Y aún hasta hoy yo lucho en mi mente con pensamientos de ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué Dios mire en esta humanidad? O sea, lo que pasaba con mi vida le importaba y yo pensaba que solamente era cuestión de que los vagos me habían robado las cosas. Pero esto iba más allá de lo que yo podía ver. Esto era Dios permitiendo a mi verdadero enemigo que se dejara ver a mis ojos tal cual era. Ese mundo que yo perseguí, ese mundo al que yo le servía equivocadamente, y ahora yo podía ver lo sucio que era. No estaba mirando a los vagos, estaba mirando a nuestro verdadero enemigo, el enemigo que te da y te quita. Si tú ya no le sirves, el enemigo te va a quitar lo que te dio. Ahora yo estaba mirando las cosas de un punto de vista totalmente diferente. Desde ese momento, a mí la gente me podía decir, vamos a una fiesta o vamos a la casa de fulana persona, va a estar fulanita persona, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahora yo no solo pensaba, híjole, la Biblia dice que esto es pecado, que lástima. Así yo pensaba antes. No sé cómo explicarles, pero a los ojos míos de antes, ahora yo me estaba convirtiendo como en una viejita, porque ahora lo que a mí antes me agradaba, ahora yo lo miraba como peligro, peligro. O sea, esas palabras yo no las podía mencionar antes porque me hubiera dado vergüenza. Y ahora yo estaba como cuando los papeles cambian, pues ahora como cuando yo estaba mencionando las palabras que antes mi mamá a mí me decía, como eso no te conviene, no andes en eso, te puede pasar. Ahora yo me lo decía a mí misma. Y yo me acuerdo que ahora yo pensaba, ese mundo mentiroso que me engañó no va a hacer que yo vuelva a lastimar el corazón de la única persona que me ha amado tal cual yo soy, o sea, Dios. Yo no le quería fallar a ese ser que casi estoy segura que esas noches que Él estuvo tratando en mi corazón, casi estoy segura que el Señor daba esas palabras a mi vida llorando, porque yo pude sentir el dolor de Dios, yo pude sentir como si Dios verdaderamente me hubiera extrañado cuando yo me fui de la iglesia. Probablemente cuando yo me fui de la iglesia ni cuenta se dieron, pasó desapercibido, a lo mejor fue solamente uno más de los rumores, de las conversaciones, solamente una murmuración más y ya, pero no para Dios. Dios me estuvo esperando, Dios estuvo extrañándome y todavía Dios estaba indignado porque el mundo me hubiera pagado de esta manera. Hasta un padre biológico probablemente hubiera dicho, pues tú te lo ganaste, pero yo podía sentir a un Dios triste por lo que yo estaba viviendo. Créanme que el impacto de Dios para mi vida fue tan grande que en silencio, obviamente no lo decía en voz alta porque pues todavía me daba poquito vergüenza que la gente fuera a pensar que me estaba haciendo como viejita. Pero yo en mi corazón, en mi mente, yo ya no decía, yo no le voy a fallar a Dios, yo decía, yo no le voy a fallar a mi Dios, yo no le voy a fallar a mi Dios porque mi Dios me está dando otra oportunidad. Y Dios seguía y sigue hasta el día de hoy trabajando y transformando mi manera de ver la vida, mi manera de verlo a Él, mi manera de ver la vida cristiana. Ahora Dios estaba revelando a mi corazón. Ahora yo podía hablar de ese Dios que me enseñaron mis padres desde mi propia convicción, porque ya lo había vivido, ya lo había experimentado personalmente. Ahora yo sentía que Dios y yo éramos íntimos, que con el simple hecho de hablar con Él en mi mente, Él ya estaba escuchando, o sea, yo ya tenía la fe. O sea, ese encuentro con Dios hizo que yo tuviera la fe que antes no tenía. Empecé a tener una relación con Él personal después de ese encuentro. A mí me enseñaba el Señor cómo Él es un padre celoso con sus hijos y Él no iba a permitir que yo siguiera teniendo ese lazo con mi pasado. Y tuvo que permitir que eso pasara para ser Él quien desde ese momento fuera mi única fuente de bendición. Él permitió que me robaran todo para que yo me convenciera que el mundo no bendice, que lo que el mundo da te lo quita. Sin embargo, la Biblia dice, la bendición de Jehová te enriquece y no añade tristeza con ella. Dios me dio una bendición con esos $200 que hasta el día de hoy ha prosperado mi vida. En tiempos de mala economía, en tiempos de estabilidad, este ha sido el trabajo que Dios ha establecido en mis manos y con el cual yo he sido muy bendecida. Para terminar ese testimonio, yo le quiero decir a esas personas que a lo mejor igual que yo pensaron en conseguir algo para asegurar su futuro o su economía antes de seguir a Dios. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice, apartados de mí nada podéis hacer. Mira, buscar la seguridad económica fuera de Dios es un círculo vicioso que nunca se va a acabar. Yo no puedo prometerte que Dios va a darte riquezas materiales. Yo todavía batallo económicamente porque seguimos en la vida real, donde a veces tenemos mucho, a veces no tenemos nada, pero lo que sí puedo decirte es que cuando yo confié en Dios, Él empezó a sustentar mi vida. Y mira, lo más importante, Dios sabe lo que nos puede apartar de Él eternamente. Él va a cuidar de lo que es eterno, de tu salvación, de la salvación de tu familia. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Más que riquezas, más que comodidades, Dios sabe lo que nos conviene. Confía en la sabiduría de Dios para que maneje tu vida, tus finanzas. Confíale tu vida entera. Si tú estás preocupado por tus finanzas y tu estabilidad económica, esta es la mejor decisión que puedes tomar, confiar en Dios. Oro para que este testimonio sea de bendición para la vida de alguien. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.